Supongamos que tenemos una línea de transmisión como la que se muestra en la figura, donde tenemos acá la línea de transmisión, hay una fuente conectado a la línea y hay una carga. Lo que sucede en esta circunstancia es que la línea transmite la onda de voltaje producida por la fuente, que viaja de la fuente a la carga. Cuando llega a la carga, hay una parte de la onda de voltaje que se refleja y viaja de regreso a la fuente. Una vez en la fuente, vuelve a ocurrir el fenómeno de reflexión y parte de la onda es absorbido por la fuente, pero parte regresa nuevamente a la carga, donde a su vez se repite el fenómeno de la reflexión y hay otra vez otra parte que viaja a la fuente, luego otra parte que viaja a la carga y así de manera sucesiva. Esto significa que la primera onda produce un voltaje de entrada que la vamos a llamar el voltaje incidente, digamos voltaje incidente 1, luego la segunda un voltaje incidente 2, la tercera un voltaje incidente 3 y así sucesivamente hasta un voltaje incidente n. Entonces en realidad tenemos tenemos que el voltaje incidente en la carga no va a ser solamente el voltaje que viajó de la fuente la primera vez, sino la suma de todas las sucesivas reflexiones que se dan. Entonces el fenómeno de esta manera es un fenómeno complejo, ¿verdad? Porque tengo que tratar con varias ondas de voltaje incidente y de la misma manera sucede con el voltaje reflejado, ¿verdad? O sea, también el voltaje reflejado es no solamente un 1, o sea, tengo un BR1, sino que voy a tener un BR2, etc. Vamos a desarrollar ahora un método que me va a permitir tratar esta situación para no tener que trabajar individualmente con cada una de las ondas de voltaje reflejado, cada una de las ondas de voltaje que llegan a la carga. Entonces vamos a asumir que el V sub 0 más representa el voltaje total. Es decir, en otras palabras, esto sería la suma del voltaje incidente 1 más el voltaje incidente 2 más el voltaje incidente n. ¿Vale? Y el voltaje V0 menos va a representar la magnitud del voltaje reflejado total. Entonces la ecuación fasorial del voltaje total en cualquier punto de la línea de transmisión lo podemos escribir de la siguiente manera, ¿verdad? Sería el V0 más E a la menos J beta Z, donde esa representaría la onda total que viaja de la fuente a la carga, V0 menos E a la J beta Z, eso representaría el voltaje reflejado total que viaja de la carga de regreso a la fuente. Y lo mismo para la corriente. La corriente igual estaría formado por una onda de voltaje que viaja hacia la derecha y otra onda de voltaje que viaja hacia la izquierda. Entonces recordemos que estos son valores totales, ¿verdad? Incluyen el efecto de las múltiples reflexiones. Entonces definimos la impedancia de onda como la relación entre el voltaje y la corriente, o sea, voltaje total entre corriente total. ¿Cuál es la diferencia de este respecto a la impedancia de onda, respecto a la impedancia intrínseca de la línea de transmisión que habíamos visto antes? Bueno, que el Z sub 0 es la relación entre el voltaje y la corriente de una onda, mientras que este incluye el efecto de las
múltiples reflexiones. Entonces, sustituyendo los valores, el voltaje es este y la corriente es eso que está acá. Ahí solamente trasladamos, ¿verdad?, el voltaje y la corriente aquí. Luego acá puedo sustituir el voltaje B0 menos, que es este que está acá. Recordemos que ese es el voltaje reflejado y habíamos definido que el coeficiente de reflexión es la magnitud del voltaje reflejado entre el voltaje incidente, de manera que si de acá yo despejo el voltaje reflejado, me quedaría que el B0R, voltaje reflejado, es el coeficiente de reflexión por el voltaje incidente. Entonces, si aplico esa definición acá, entonces me quedaría ahí que el voltaje B0 menos va a ser igual a gamma por B0 más. Y cuando ya esté expresado de esa manera, entonces yo puedo sacar factor común el B sub 0 de los dos lados, ¿verdad? O sea, de la parte de acá y de la parte de acá saco el B sub 0 fuera de la ecuación, y en la parte de abajo haga lo mismo. O sea, la corriente también la voy a expresar de manera similar a como expresé esto, ¿verdad? O sea, usando esta ecuación que está acá. La diferencia es que tengo un signo menos, porque yo sé que la corriente reflejada tiene sentido contrario a la corriente incidente. Pero si hago la misma sustitución y saco el I sub 0 más como factor común, entonces aquí me quedaría un B sub 0 más entre I sub 0 más. Y eso es Z sub 0. Entonces me quedaría la ecuación de esa forma, que es esto mismo que tengo acá. Y si de esta ecuación luego sustituimos que el coeficiente de reflexión es eso, ZL menos Z sub 0 entre ZL más Z sub 0, y además la propiedad, ¿verdad?, de que E a la J beta Z es el coseno de beta Z más J seno de Z. Y si manipulamos un poco la ecuación después de hacer esas dos sustituciones, vamos a llegar a la ecuación de que la impedancia de onda tiene esta expresión que está acá. No voy a hacer la deducción, porque como les mencioné al inicio de la clase, no voy a hacer la deducción de cada una de las ecuaciones, ¿verdad? Porque si no, nos vamos a pasar la clase haciendo deducciones, sino que vamos a hacer la deducción solamente de las ecuaciones principales. Entonces, esto sería la expresión de la impedancia de onda en una línea de transmisión, que sería aplicada a ese caso. Si aplicamos esa ecuación para el caso particular en que Z es igual a menos L, entonces recordemos que el Z sub 0 está en la carga, y si la línea de transmisión tiene una longitud L, entonces el Z igual a menos L representaría el inicio de la línea. Entonces, si evaluamos el ZW en Z igual a menos L, entonces aquí me quedaría, en vez de coseno de beta Z, me quedaría coseno de menos beta L. Pero recordemos que el coseno de menos X es igual al coseno de X, entonces eso lo podríamos escribir como el coseno de beta L. Aquí sería seno de menos beta L, pero seno de menos X es igual a menos seno de X. Entonces ese menos con el menos de acá se hace positivo, entonces me quedaría seno de beta L, y en la parte de abajo sería igual, ¿verdad? El coseno de menos beta L lo escribo como coseno de beta L, y el seno de menos beta L como menos seno de beta L, y el menos con el menos de acá se hace positivo, y me quedaría esta expresión que está acá. Y a eso le llamamos impedancia de entrada. ¿Qué cosa representa esa impedancia de entrada? Representa
la impedancia que mira la fuente desde el inicio de la línea, porque estoy evaluándola en el punto Z igual menos L, es decir, que dice que de ese punto hacia la derecha, la impedancia equivalente que ve la fuente es esta que tenemos acá. Y por tanto, entonces yo puedo sustituir toda esta parte de acá, perdón, yo puedo escribir toda esa parte de ahí, la puedo sustituir con un solo valor de impedancia, que es la impedancia calculada de acuerdo a esa ecuación, y sustituir de hecho entonces el circuito por eso. Lo sustituyo por una sola impedancia. Y de ahí en adelante, el circuito resultante yo lo puedo analizar de acuerdo a las técnicas de los que ustedes estudiaron en circuitos 1 y circuitos 2. Porque ya la línea en sí desaparece. Verán, todos los efectos de la línea de transmisión están incorporados en el valor de la impedancia de entrada calculada de esa forma que tenemos ahí.